Personas normales, personas incluso perfectamente integradas y trabajadores con funciones de relación con los demás, sin embargo pueden ser a veces enormemente hoscas y ajenas al trato social. Algunas de ellas pueden desarrollar lo que se llama fobia social. Vamos a preguntar a Marian Rojas si nos puede pasar esto y qué rasgos tiene. Buenos días, Marian. Buenos días, Cristina, ¿cómo estás? Pues es un tema muy interesante la fobia social porque es muy frecuente. Las cifras dicen que entre un 3 y un 13% de la población, o sea que estamos hablando casi que una de cada 10, puede tener tema de fobia social. ¿Qué es la fobia social? Pues es un fuerte temor, un temor persistente, que es irracional y que es enorme y es excesivo, que se desencadena por la presencia de una situación social específica. Es decir, te entra un pánico, una sensación de ansiedad, de angustia brutal cuando te relacionas con ciertas personas por el temor a ser observado y juzgado por los demás. Entonces, claro, ¿qué sucede con la fobia social? Que evitas situaciones sociales. Este es el problema, ¿no? Es decir, por algo, ahora entraremos las causas, por algo que sucedió, de repente no quieres relacionarte con gente, no quieres hablar en público, no quieres que te pregunten en clase, no quieres que tu jefe de repente te diga que digas unas palabras delante de todo el departamento. Todo lo que requiere verte con alguna persona en particular o en algunas situaciones sociales, pues ser una boda, un bautizo, lo que sea, te genera una ansiedad anticipatoria por el miedo a que estés en esa situación y te observen, te juzguen, te humillen y no lo puedas controlar. Entonces, esa ansiedad anticipatoria es tan inmensa, el miedo es tan grande que evitas eso a toda costa. Entonces, la fobia social típica. Sí, sí. Entonces, claro, son personas que en cierto sentido están como discapacitadas para acudir a un cóctel, para tener un agrado en un encuentro masivo, para acudir a un meeting o a una manifestación. Todo esto lo evitan. Bueno, sobre todo es porque es una persona que intenta tener una vida normal y adaptada en todas las circunstancias de su vida, pero cuando tiene que hacer algunos actos sociales, esa persona se bloquea antes y entonces eso le impide pues hacer vida normal, social. Es decir, no quiero ir a este cumpleaños, no quiero ir a este lugar. Suele empezar en la adolescencia y suele surgir en gente tímida. Es decir, la timidez y la fobia social van muy unidas de la mano. Una persona que es tímida y entonces que le cuestan las relaciones y de repente estoy pensando en una paciente que vi hace unas semanas que toda la vida ha sido muy tímida y ha desarrollado en los últimos años una fobia social, pero hay un punto de inflexión y es que un día, pues primer trabajo, llega todo el departamento en la empresa y de repente dicen, bueno, esa es la nueva, di algo de ti, ¿de dónde? Y la otra, que es más tímida, le dio un ataque de ansiedad y se quedó sin hablar, o sea, literalmente perdió el habla. Y entonces el otro, pero el jefe, que debe ser una persona muy expansiva, pero di algo, que estamos aquí todos para tratarte bien. Y la otra se quería morir, la otra quería morirse. Entonces al día siguiente dijo, yo dejo de trabajar. Entonces le dijo a su padre, yo mañana no vuelvo, porque el jefe me hace hablar en público, me hace hablar delante de todo el mundo, hablar sobre mí encima, que esto ya es, porque para una persona con este tema, lo peor es que te juzguen a ti por tu comportamiento, tu forma de ser, tu físico o tu forma de reaccionar. Entonces no quería ir. Entonces, bueno, el padre pidió cita, ¿no? En un psiquiatra, la estuvieron ayudando, pero diferente a lo largo de la vida ha vuelto a recaer, ¿no? Pues por diferentes circunstancias. Son más sensibles a la opinión de los demás. Entonces, son gente que en general tiene que trabajar su sensibilidad porque perciben amenaza en cosas que a veces no hay. Seguro que voy a este sitio y me pasa que tengo que decir esto, alguien me ve, me hacen esta pregunta sobre este tema de mi vida, ¿no? Pensó el otro día una paciente que ha suspendido las oposiciones y entonces es muy tímida y tiene ataques de ansiedad a veces en situaciones sociales. Y esto entiendo que se afronta como cualquier fobia con un tratamiento conductista, o sea, de exposición paulatina a situaciones sociales de pequeñas a más grandes. ¿Ese sería el tratamiento? Bueno, eso siempre ha ayudado en este tipo de situaciones, como todas las fobias. Yo suelo trabajar primero ver cuál fue, o sea, ver dos cosas. La primera es la personalidad, es decir, si existe una personalidad insegura, baja autoestima, timidez exagerada. Y la segunda, si hubo 1, 2, 3 desencadenantes en algún momento de la vida. Y voy a esos desencadenantes, los desbloqueo con la técnica que ya he contado varias veces del MDR, que es muy práctica para los temas de ansiedad. Y entonces, a raíz de eso, empiezo a desactivar momentos angustiosos. Es decir, yo suelo poner en una escala al paciente que me diga, pues de 0 a 10 situaciones que le producen 10 de angustia y un 3
un 4, un 5, y entonces empezamos a sentirnos cómodos en la de 3, luego en la de 4, y con una mensajería mental en la que yo me voy hablando bien, ¿no? Voy diciendo, oye, esto lo voy a conseguir. Porque la fobia social, esto es un tema importante, Cristina, va muy asociada a un discurso mental muy negativo. Seguro que te vuelve a pasar, seguro que te juzgan, no vas a ser lo suficiente, te vas a bloquear. Y entonces la predisposición negativa a una situación influye poderosamente en el resultado, porque nuestro cerebro en las situaciones previas activas partes de su cerebro para que esto suceda. Entonces, cuando tú vas en modo malo, al cerebro es mucho más fácil que todo salga en malo. O sea, hoy en día tenemos clarísimo y sabemos que cuando la voz interior es mala, esto influye poderosamente en cómo nos tratamos y cómo pensamos que los demás nos tratan. Si yo me trato mal, interpreto, esto está científicamente demostrado, que los demás me tratan peor. Por lo tanto, esa situación que puede ser neutra, yo estoy absolutamente convencida que va a ser negativa para mí. Por otro lado, tenemos que saber que a medida que nosotros vamos superándolo, yo hay a veces que a esas personas les acompaño con un poquito de medicación. Es decir, situaciones que han sido o que son especialmente, pues estoy pensando hace poco en una boda, el padre que tiene fobia social tenía que decir unas palabras en la boda por un tema, y entonces, bueno, pues dar un poquito, a veces hay que dar medicación ansiolítica pura y a veces incluso algunos bloqueadores de las taquicardias, como pueden ser el Sumial, ayuda a que en esa situación no te bloquees, porque una de las cosas que pasa es que cuando tú empiezas a notar la taquicardia, la sudoración, el cambio de temperatura, esa sensación física previa a la mental, porque tu cuerpo a veces oye antes que tu mente el miedo que tienes, pues al activar toda esa cascada física, la mente empieza a bloquearse muchísimo y la sensación es de gran angustia. Y luego tenemos que tener en cuenta una cosa, Cristina, y es que muchas de estas personas, con tal de evitar ese malestar, empiezan a beber alcohol, porque el alcohol desinhibe. Uy, esto está generalizadísimo. Claro. Hay gente que realmente asocia cualquier encuentro grupal con una copa. Totalmente. Entonces dice, bueno, yo me tomo una copa antes, esto es un clásico, y entonces así lo gestiono, ¿no? Yo tengo que decir unas palabras, yo tengo que, lo que sea, ¿no? Y entonces, ¿qué pasa? Que mucho consumo perjudicial de alcohol, a veces hay que tener en cuenta que debajo hay un tema de timidez exagerada o de trastorno de personalidad evitativo, como se llama en psiquiatría y en psicología, o en una fobia social, en una angustia, y entonces te tomas el alcohol. Y entonces hay que tener cuidado porque hay muchas personas que en este entorno de repente empiezan a beber alcohol y entonces ese consumo luego es peor, porque claro, esa desinhibición no es natural. Entonces tú ves ahí algo raro y luego viene el bajón post y la persona se siente culpable porque dice, yo he dicho cosas que no debería haber dicho. Y esto que decíamos, Cristina, muchas de estas personas se pasan todo el rato pensando lo que los demás piensan de uno. Y entonces, claro, eso es muy cansado para el cerebro. Tú estás en cualquier situación social y estás analizando cómo los demás te están viendo. Y entonces, como tu criterio no es bueno, porque vienes con una fobia social, un estado de alerta y esa voz interior negativa, que es un cóctel perfecto para hacer una mala interpretación de la situación que tienes delante. Y porque hay personas a las que les da exactamente igual lo que los demás piensan de ellas y otros que tienen este discurso tan pendiente de lo que ocurre o de lo que ellos creen que ocurre. Porque normalmente la gente no se preocupa mucho de los demás, ¿eh? Bueno, yo creo que la gente a veces no se preocupa suficiente de los demás, es decir, hay pocos buenos cuidadores, que me encantaría que la sociedad tuviera gente que cuida más y mejor, porque, bueno... No, pero me refería más bien a que a veces pensamos que las personas están muy atentos a lo que nosotros hacemos o el juicio que merecemos y realmente están a otra cosa, están a lo suyo, que es lo normal. ¿Sabes? Que uno no despierta tantos recelos ni tanta advertencia por parte de otros. Pero cuando tú te estás sobreanalizando constantemente, porque eres obsesivo, porque eres inseguro, porque tu voz interior es muy negativa, tú piensas que los del entorno te están analizando con el mismo grado de detalle que tú lo haces. Entonces eso es lo que te bloquea. Cuando tú eres una persona mucho más sencilla con tu propio análisis y dices, bueno, chico, yo hago lo mejor que puedo, ese concepto de uno mismo sano, es decir, creerse que somos lo que somos, pues gente que hacemos las cosas lo mejor que podemos, tenemos cosas que mejorar, pero tenemos un buen trato con nosotros mismos, pensamos que las personas nos tratan de esa forma equilibrada, pero cuando nosotros nos tratamos con ese análisis minucioso, nos hablamos mal, estamos constantemente juzgando cada cosa que hacemos, avanzando algo negativo que nos va a suceder, eres culpable, no lo hiciste bien, te han mirado mal, te han humillado, tú automáticamente ves que los demás lo hacen igual. Entonces, si encima te ha sucedido algo desagradable, pues ya tienes el caldo de cultivo perfecto para que comience pues cualquier cosa negativa, fobia social
o una sensación constante de que te están comparando, de que te están juzgando. Y yo muchas veces, seguro hay chistes y cosas que dicen, ¿no? O sea, tú lo que tienes en tu cabeza y lo que está pasando en la realidad. El de enfrente está pensando en lo suyo, en que va a ir a ver, en que va a haber un partido de fútbol, y tú estás pensando en no me quiere, no me trata bien, le parezco una persona sosa, y te estás... Y ese discurso negativo, Cristina, que te acuerdas que lo hemos hablado varias veces, que es la red neuronal por defecto, muy bien descrita por el doctor Reichle, en la cual nosotros nos tratamos, cómo nosotros nos tratamos, es un 50% del día. O sea, es decir, son palabras mayores. Bueno, pues sabemos que según cómo nos tratamos, eso tiene un impacto directo en la salud, en el dolor, en cómo percibimos el dolor y en cómo percibimos que los demás nos tratan. Entonces, a veces hay que hacer un diagnóstico de esa voz. Decir, oye, un momento, si cada vez que entra un paciente yo pienso para mis adentros que no le voy a ser capaz de curar porque no sé lo suficiente, pues entonces acabarás efectivamente incapaz de curarle. Y a veces hay que investigar si hay una causa o si es un tema de personalidad o es por un desgaste de uno mismo, que uno está agotado por la propia vida y de repente, cuando uno está muy cansado, muy saturado, Cristina, y esto también se lo digo a nuestros oyentes porque a veces llegamos a épocas del año muy, muy cansados y saturados, es como una cascada de pensamientos negativos donde nos empezamos a tratar peor. Y ojo con hacerle demasiado caso a esa voz interior porque nos perjudica mucho. Pues recordadlo, la voz interior peligrosa. Gracias a Marían Rojas por llevarnos todos los sábados al diván. Que disfrutes mucho todavía del fin de semana. Muchísimas gracias, Cristina, y un gran abrazo a nuestros oyentes. Un abrazo, adiós.